Hora exacta para comenzar con este bloque de todos los lunes, en donde una vez más nos acompaña Matías Riveros. ¿Cómo estás, Matías? Te doy la bienvenida. Dame un segundito ahora, sí, ¿cómo estás? Sí. Hola, Claudia, pues muy buenos días. Buen día, bienvenido. Y harto calor. Gracias. ¿Cómo? Harto calor. Sí, harto calor. Es verdad, pero va a ser una jornada agradable. Qué bueno, qué bueno. Lo tenemos acá una vez más con nosotros. Recordemos que Matías Rivero es quien está encargado de entregarnos todos los análisis políticos y de actualidad, como cada lunes, y sobre todo este lunes que ya está marcado por las votaciones presidenciales tan anheladas, tan esperadas, que ya sucedieron. Yo creo que en 3 segundos, como que pasó volando el día domingo. Muy rápido, sí. Bueno, y ahora ya lo más entretenido, que obviamente saber quién va a ser el presidente o presidenta. Vamos a ver qué pasa con eso, vamos a ver qué pasó también la jornada de ayer. Yo te preguntaba cómo estuvo tu sede de votación, cómo viste a la gente, cómo viste el ambiente en estas presidenciales. Yo voto en Machalí, yo voto en el Gabriela Mistral, y se formó un ambiente bien bueno en la plaza porque ahí se juntan 2 locales. Entonces se hizo una feria finalmente, había comida, alimentación, cositas para tomar. Fue bien familiar, pero mucho taco. Bueno, Machalí se caracteriza por los tacos. Una jornada bien intensa, ayer se hizo peor. Pero bueno, debutaron 2 sedes en Machalí también. Colegio Nahuelcura fue sede de votación. Colegio Coya también. Por lo tanto, bueno, vamos desgranando quizás todo lo que viene ahora para comentar también, pero en general buena votación. Sí, en Rancagua también se habilitó el estadio por primera vez. El estadio Teniente, hubo un caos también en INACAP, de acuerdo a muchos reportes también. Pero son cosas que hay que evaluar ahora para que no ocurran. Claro, porque creció el número de electores, entonces efectivamente. Creció, no tanto en la región. Ya. En la región, si comparamos la elección municipal del año pasado, aumentaron cerca de 10.000 personas. Ya. No es mucho, no es mucho. Pero bueno, efectivamente, con voto obligatorio, esto se acentúa y obviamente nadie quiere pagar la multa por no votar. Claro, es la idea, ir a votar también en esta segunda vuelta, que es el 14 de diciembre. Pero vamos a estar analizando todo lo que pasó este domingo 16 de noviembre con las elecciones presidenciales y parlamentarias, y principalmente lo que pasó con O'Higgins. Así es. Vamos a estar entonces revisando estos antecedentes. Cuéntanos un poco más de qué pasó con la participación electoral en O'Higgins, Matías. Sobre la participación electoral, diría yo que está casi similar a como fue el año pasado, para las municipales y regionales, que fue con voto obligatorio también, ¿ya? Fue cerca del 90,6% del padrón, que es una cifra alta. Ya. Teníamos, por ejemplo, un padrón de 830.000 personas y fueron a votar 752.000, por lo tanto es una gran cifra. O'Higgins siempre, si miramos después el mapa, es una imagen después de lo que pasa en el país. No me aventuro a decir que es una región predictora, pero muchos resultados se pueden después traducir a nivel nacional. Atención con lo que pasa en O'Higgins. Al ser una región tan diversa, ¿cierto? Etcétera, podemos darnos también ese lujo. Pero por ejemplo, el año pasado en participación fue 90.6, perdón, este año fue 90.6 y el año pasado fue 90.7, es decir, una décima menos que el año pasado, pero prácticamente son lo mismo. Eso en términos de participación, que en general fue muy buena en la región. Acá estoy viendo también los votos que, por ejemplo, nos comparte biobiochile.cl, y las presidenciales, al menos en la región del Libertador Bernardo O'Higgins, el 25,5% se llevó la votación José Antonio Cast, y el 24,49% Janet Jara. Tú dices que esto podría traducirse también a un panorama más nacional. Exacto, exacto. Bueno, al menos quienes lideran, sí. Y si hacemos un zoom particularmente comuna por comuna, y esto lo hicimos anoche con el equipo Idea País, estuvimos hasta altas horas de la madrugada analizando el resultado. Para nosotros esto es como un mundial en un día, Claudia. A los que les gusta el fútbol, esto es como la que nos mueve toda la jornada. Pero por ejemplo, si analizamos después un zoom en lo que pasó en Rancagua, la gran disputa no estuvo entre Jara y Cast, estuvo entre Jara y Parisi. Ya, esos fueron las 2 personas que lideraron los resultados en Rancagua. Y a nivel más macro, en la región, por ejemplo, José Antonio Cast gana en 22 comunas, 22 de 33. Ya, por ejemplo, gana en Machalí, Requino, Arrengo, Olivar, Coinco, Quinta, Tilcoco, etcétera. Y en Jara gana en 9. Por ejemplo, Navidad, Pichilemo gana en Rancagua y en Jara. Y Franco Parisi gana en 2 comunas, en Coego y Chimbarongo. Por lo tanto, fue una elección que, claro, repite un poco los resultados a nivel nacional, pero claro, Franco Parisi tuvo un gran performance acá en la región de O'Higgins, particularmente en Rancagua también. No se tradujo en representación parlamentaria, particularmente con Pedro Gubernati, un personaje, un comunicador social muy importante en la región. No se tradujo, lamentablemente para ello, en un escaño, pero sí podemos analizar los grandes resultados a nivel presidencial. Claro. Sí, estábamos de hecho revisando acá
el mismo análisis que hace BioBio y efectivamente, por ejemplo, la región, como mencionas tú, Franco Parisi alcanza el 21,91% de los votos, que no es menor. Se mantiene en tercer lugar como a nivel nacional. Y se parece mucho a lo que pasa a nivel nacional, exactamente, sí. Sí, vamos a estar entonces analizando en más detalle también todo lo que va pasando con estas presidenciales, pero principalmente qué pasó en estas presidenciales con el sector más centro. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el rol que toma finalmente el centro en estas presidenciales? Ninguno. Nosotros comentábamos varios programas efectivamente cuál será la importancia del centro. Y por eso también Evelyn Matei se vio tan desfavorecida en esto. O sea, Evelyn Matei salió quinta de 8. Es una catástrofe, diría yo, al menos para Chile Vamos. Y eso demuestra que los análisis que al menos hacían sobre el centro finalmente no se fue por Matei, votó por Parisi, muchos de ellos por José Antonio Kast incluso. Pero claro, el centro o el voto silencioso no fue tan gravitante para esta elección. Bueno, y a nivel general, para graficar un poco esto, José Antonio Kast puede ser presidente con los apoyos de Kaiser y Matei sin ningún problema. Si sumamos los votos de Matei, Kast, Matei y Kaiser, suman 51%. Con eso ganador. José Antonio Kast sería presidente. Sin embargo, es importante aumentar esa cifra y no quedarse 51, por eso es importante Franco Parisi, quien va a tener un rol articulador no solamente en la presidencial, sino que también en la parlamentaria. Ya veremos por qué. Ya, vamos a analizar entonces ese fenómeno también de, claro, Parisi, el rol de Parisi en este caso, pero antes de analizarlo, cuéntame también cuáles son las fuerzas de la derecha, o sea, ¿qué pasa ahora con ese comando? Nosotros veníamos analizando con mucha importancia, ¿cierto? ¿Qué pasaba con Kaiser y Kast? Quien llegaron finalmente a plantear todo lo que nosotros conocíamos históricamente como Chile Vamos o la derecha tradicional. Hoy día la derecha está viviendo un proceso de cambio, tal cual lo hizo el Partido Socialista hace 4 años atrás con el triunfo de Boric. Pero claro, la derecha tradicional que nosotros conocíamos, la UDI, Renovación Nacional, se ve totalmente afectada. De hecho, por ejemplo, antes de ayer, la región de O'Higgins se divide en 2 distritos, la región de O'Higgins, el 15 y el 16, y cada distrito tenía un representante, por ejemplo, de Renovación Nacional. Hoy día no tiene ninguno. Porque en el 15, ¿cierto? Diego Chalper se fue a Santiago y dejó ese cupo disponible para Juan de Dios Valdivieso o Emiliano Norueta. No sale ninguno. Y eso es negativo para ellos. Y en el 16 no sale Carla Morales. Por lo tanto, la derecha tradicional se ve muy afectada en esto, particularmente la región de O'Higgins. Pero claro, y esto fortalece a 2 fuerzas políticas que llegan a quedarse, creo yo. Tanto la fuerza de José Antonio Kast, quien al menos obtiene 2 parlamentarios. Aquí en el 15 Fernando Ugarte y en el 16 Sebastián Cristofanini. Y también con lo que pasa con Johannes Kaiser, que no tuvo representación parlamentaria en O'Higgins, pero sí obtuvo una gran votación a nivel presidencial, saliendo incluso cuarto después de Parisi antes que Matei. Vamos a estar analizando también ahí. Exactamente, los grandes perdedores, Evelyn Matei aquí en la región. Se traduce a lo que pasa a nivel nacional también. Sí, ¿qué faltó ahí? ¿Qué pasó? Quizás yo desconociendo un poco el tema político, pero siento que a lo mejor esta nueva alianza que se formó para apoyar a Matei tal vez no tenía tanta fuerza o que la derecha finalmente le faltó quizás una primaria. Yo creo que la derrota de Matei se explica al menos en 3 aspectos fundamentales. Uno, que efectivamente el triunfo de Jara en el mes de junio de la primaria llegó a polarizar el ambiente. Es decir, tenemos la candidata del Partido Comunista, por un lado a la izquierda, y ¿qué teníamos a la derecha? Teníamos 3 candidatos, José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Evelyn Matei, y Evelyn Matei toma la decisión de no polarizar el ambiente, de irse más al centro, que finalmente hoy día en retrospectiva fue una mala decisión. Porque finalmente se alejó de la polarización, lo que la ciudadanía quería escuchar era polarizar, ¿cierto? Bueno, y el escenario político quedó con 2 candidatos, Kaiser y Kast, que efectivamente polarizaron el ambiente y los resultados ya los conocemos. Ese fue el primer error, creo yo. El segundo error fue, obviamente, no ir a primaria. Nosotros vimos ayer, y esto es lo que veníamos comentando, que esta elección iba a ser una primaria de la derecha para ver más o menos las fuerzas que tenía cada uno, y eso efectivamente nos dice que José Antonio Kast es hoy día la principal figura de la derecha, seguido de Kaiser y después de Matei. Esto es importante si lo hacemos después un zoom en el Congreso, ¿ya? Pero ahí llegaremos quizá a la parte del Congreso. Y lo último finalmente es que Evelyn Matei y su comando no fue capaz de leer bien lo que quería la ciudadanía. Ya José Antonio Kast y Johannes Kaiser se fueron por un discurso mucho más duro en seguridad, en criticar al gobierno. De hecho, muchos lo dijeron ayer, tanto Kast como Kaiser dijeron que este fue un plebiscito para el gobierno. Y también, obviamente, eso afecta. Y también, indudablemente, que afecta también
al presidente Boric esta situación que, bueno, salió bastante mal parado la elección del presidente Boric y toda su coalición, y está en riesgo su reelección como también de su coalición, ¿cierto? Sí. En este proceso que vamos a estar esperando hasta el 14 de diciembre, ¿puede haber alguna modificación por parte de los candidatos, por ejemplo, en su programa de gobierno, en sus las personas que van a incluir dentro de su equipo? ¿Pueden haber modificaciones? Sí, por supuesto, o sea, ¿sí? todo es posible. ¿Ya? Yo dudo que José Antonio Kast cambie su programa. Porque es que ahora como se incluyen quizás más personas, claro, en este caso Matei. Exacto, pero ¿por qué digo que es raro que cambie un programa? Porque el programa de Kast era muy similar al de Matei. ¿Ya? Es lo primero. ¿Qué puede hacer que cambie un poco los programáticos? Johannes Kaiser quizás le pide a José Antonio Kast que sea un poco más duro a lo valórico. Nosotros lo hemos hablado un poco, que sea más duro contra el aborto quizás, contra la anticoncepción, etcétera. Bueno, veremos si eso se traduce en un programa. Yo dudo que hay un cambio programático importante, ya, porque le funcionó a José Antonio Kast, entonces ¿para qué cambiar lo que funciona bien? Donde sí pueden haber cambios en Yanez Jara, ¿ya? Yanez Jara hoy día tiene muy difícil ser presidenta, o sea, con toda, al menos matemática y estadísticamente hablando, la tiene muy complicada. Para que Yanez Jara fuese competitiva, tenía que obtener al menos 32-33% en primera vuelta. Obtuvo 27%. ¿Ya? ¿Y por qué nosotros poníamos 32% y 33%, etcétera? Porque efectivamente eso era el núcleo de apoyo histórico del presidente Boric. Incluso más allá, tuvo que haber obtenido un 38% si es que quería defender un poco el primer plebiscito constitucional, que fue el apruebo o rechazo. Bueno, 38% y finalmente obtiene 27%. Por lo tanto, para que Yanez Jara sea presidenta, tiene que crecer cerca de 18%. Y no tiene por dónde, porque hoy día las sumas no dan. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si hay cambios programáticos importantes. Recordemos que Evelyn Matei, grande parte de su votación también fueron personas que fueron parte de la concertación, del partido de izquierda. Veremos si eso efectivamente se dan por Kast o efectivamente vuelven a Jara. Pero claro, por eso el rol de Franco Parisi hoy día es importante. Analicemos entonces un poco el factor Parisi, porque sabemos que fue, entre comillas, una sorpresa para muchos que estuviera en tercer lugar y que llevara tantos votos, 2,5 millones, ¿no? Fue harto, sí, mucho. De hecho, salió con cerca del 20%, José Antonio Kast obtuvo el 24%, por lo tanto estuvo peleadísimo. Estuvo muy peleado, su comando muy convencido y que le iba a ir muy bien. Las encuestas, quizás lo analizamos después, hay que hacer algo con las encuestas, parece, no fueron tan acertadas como proponíamos. Pero claro, Franco Parisi es un fenómeno que hoy día, para que veamos la magnitud del buen resultado de Parisi y del partido de la gente las parlamentarias, Franco Parisi va a definir quizá al futuro presidente de Chile. Y con esas letras, porque nosotros decíamos, si sumamos a Kast, Matei y Kaiser suman 51. Pero ¿cuánto se elige un presidente? Con 50 más 1, por lo tanto está dentro de los márgenes de error. Con que vaya menos gente a votar, se pone en riesgo ese guarismo. Por lo tanto, si el José Antonio Kast o Yanez Jara logran convencer a Franco Parisi que voten por él o tal candidato, indudablemente que la elección está asegurada. Por eso es importante que hoy día va a ser una mañana de negociación en política. Vamos a ver probablemente muchos llamados telefónicos de parlamentarios electos, probablemente se reúnan los candidatos Parisi con Kast y Parisi con Jara, porque efectivamente van a tener esta llave de la elección presidencial y también la tiene el partido de la gente del Congreso. ¿Ya? Hoy día la derecha tradicional, ¿cierto? Y con la nueva derecha, entre Chile Vamos, el Partido Republicano y Nacional Libertario, no obtienen mayoría en el Congreso por sí solas. Solo son mayoría si sumamos al partido de la gente, que va a tener un rol bisagra también en la próxima constitución del Congreso Nacional, no así en el Senado, pero sí en la Cámara de Diputados. A ver qué pasa, porque ayer al menos en la entrevista que dio Parisi cerrando ya las votaciones, o sea, se negó al menos a dar un apoyo concreto a ambas partes de los que van a enfrentarse en segunda vuelta. Exactamente. Pero falta negociación. Falta negociación, hay que hablar, todo se habla. Pero ¿qué pasa? Que el votante Parisi no necesariamente es un votante de derecha. ¿Ya? Nosotros hablábamos sobre la importancia de estos 5 nuevos millones de personas que iban a votar. Por lo tanto, muchos de estos nuevos votos fueron a Franco Parisi. Por lo tanto, ahora vamos a ver efectivamente si es un voto más de derecha o más de izquierda. De hecho, si nosotros analizamos los resultados hace 4 años atrás, más del 60% de los votos de Parisi en primera vuelta, en segunda vuelta se fueron por Gabriel Boric, no se fueron por José Antonio Kast. Por lo tanto, por eso es importante, Parisi finalmente va a estar definiendo un poco quienes pasan a segunda vuelta, se hacen una buena negociación política entre los partidos respectivos.
Y en este caso, esta tercera fuerza que se suma a la Cámara por PDG, que también tiene muchos diputados electos, ¿cuál debería ser el panorama entonces? Como pensando en que a lo mejor van a haber más también en la Cámara de Diputados, ¿cómo debería desplazarse finalmente la votación del elector de Parisi? ¿Qué crees tú? O sea, más allá de lo que pueda decir él o el presidente del partido. Es que el elector de Parisi es muy impredecible. ¿Ya? Puede estar votando, por ejemplo, un voto cruzado. Pudo haber votado, por ejemplo, por Fernando Ugarte, que es republicano, pero en la presidencial votó por Franco Parisi. Claro. Por lo tanto, no es un votante que efectivamente sigue una línea ideológica. Ya el votante, por ejemplo, que votó por Parisi no necesariamente votó por Gubernati, por ejemplo. Ya, pero sí votó por Ugarte o por Natalia Romero, ¿se fija? Por lo tanto, es un votante muy impredecible. Y eso es negativo para los que analizamos política. Pero claro, vamos a entrar ahora a analizar un poco qué es lo que pasa en la presidencial, como lo decíamos. Son 2,5 millones de votos, lo decías tú. Y son varios votos, o sea, con esos votos se define finalmente quién llega a la moneda. Sí. Pero pese a eso, José Antonio Kast, sumando tal cual sí está ceteris paribus, es decir, todo constante tal cual lo tenemos hoy día. Me alcanzaría así, exacto. Con Matei, con Kaiser y Kast, no debería tener problema para triunfar en segunda vuelta. Ahora, si queríamos proyectar ese triunfo, se necesita Franco Parisi al menos para José Antonio Kast. Vamos a ver qué pasa entonces con eso. Ya vamos a estar ansiosos esperando el 14 de diciembre la segunda vuelta. Vamos a seguir analizando todo lo que va pasando con estas presidenciales, pero nos vamos a la música, ¿te parece? Perfecto. Y nuestro candidato también es Fernando Ugarte, el republicano. Por lo tanto, ¿cómo queda configurado aquí las fuerzas políticas? En el distrito 15, donde está Rancagua, queda con 3 personas en centro-izquierda. Raúl Soto arrastrando a Jorge Zamorano, se suma a Valentina Cáceres, reelecta a Nati Romero y se suma a Fernando Ugarte, dejando sin representación aquí de Renovación Nacional. Lo decíamos, Diego Chalper no fue a la reelección acá en el 15, sí fue a la reelección en el 11, donde fue reelecto siendo el parlamentario más votado de la derecha, pero claro, deja aquí huérfano a Renovación Nacional, que con sus candidatos Juan de Dios Valdivieso y Emiliano Rueta no logra obtener escaños aquí, ni tampoco en el distrito 16 con Carla Morales. Por lo tanto, O'Higgins no tiene parlamentarios de Renovación Nacional. Es un problema. Van a rodar cabeza ahí, creo yo, al menos de sus dirigentes políticos. Ya, y en cuanto a bloques políticos, justamente, ¿cómo la región decide por uno o por otro? En este caso, por los partidos políticos. Mira, en relación a los partidos políticos, se replica un poco el panorama de lo que pasa con los parlamentarios electos. O sea, tenemos Unidad por Chile, que era Socialismo Democrático, Partido Comunista, Partido Socialista, el PPD, son quienes obtienen más votos con cerca del 37%, con más de 125.000 votos. ¿Esto es de la región o del distrito? No, esto es del distrito. Claro, 15. Distrito, exactamente. Claro, y a nivel, después le sigue, ¿cierto?, el partido Chile Grande y Unido, el pacto con la UDI y Renovación Nacional, que efectivamente más de la mitad de estos votos le corresponden precisamente a Nati Romero, y después Cambio por Chile, que es el partido republicano con cerca de 60.000 votos. Pero efectivamente este cambio de redistritaje no ocurrió, o se mantiene el número de 2-3 a favor de la centroizquierda, pero efectivamente cambiando la configuración política de los parlamentarios. Sumando, por ejemplo, aquí en el distrito 15 iban los 5 parlamentarios a la reelección, solamente 2 fueron reelectos, por lo tanto se suman 3 nuevas personas: Fernando Ugarte, Valentina Cáceres y Jorge Zamorano, y se mantiene Nati Romero con Raúl Soto en el Congreso Nacional por los próximos 4 años. Perfecto. Recordemos que el distrito 15, las comunas que son parte de este distrito es Codegua, Coinco, Coltauco, Doñihue, Graneros, Machalí, Mayoa, Mostazal, Olivar, Quinta de Tilcoco, Rancagua, Rengo y Requinoa. Pero ¿qué pasó con el distrito 16, que también es de la región? También es de la región y es el más grande. Aquí en el 15 son 13 comunas, ya en el 16 son 20. ¿Ya? Que va, por ejemplo, desde San Vicente hasta Pichilemu, Santa Cruz, San Fernando. O sea, es bien amplio el distrito, ¿ya? En ese distrito se elegían cuatro parlamentarios. La configuración previa a la elección era 2 de centro-izquierda, 2 de derecha. Esa configuración se mantiene, pero también hay cambios sobre quiénes configuran este distrito. Ya hace antes, por ejemplo, la derecha era Eduardo Cornejo con Carla Morales, que son de derecha. Ninguno de ellos 2 ganó. Digamos, fueron a la reelección, perdieron. Se suma Ricardo Neumann, de la UDI, y se suma también Sebastián Cristofanini, republicano. ¿Ya? Pero cambian quiénes son parte de los bloques políticos aquí en el distrito 15 y 16. Claro, quienes entran y salen, bueno, y salieron ya, porque ya estas votaciones no se repiten el 14 de... No. Para recordar, que son solamente presidencial. Una buena pregunta, porque sabe que hay países que tienen segunda vuelta parlamentaria. Mira. Francia, por ejemplo. ¿Ya? Pero claro, acá en Chile solamente hay segunda vuelta de presidente. Ya. ¿Y cuándo nos toca senadores?
senadores nosotros elegimos 4 años más. 4 años. Es decir, para la próxima elección presidencial, ahí vamos a estar eligiendo senadores aquí en la región de O'Higgins. ¿Y nos vamos a enfrentar a 3 papeletas también? ¿O los diputados no se elegirían en esa oportunidad? Claro, ¿también? en 4 años más tendríamos 3 papeletas, presidente, senador y diputado. Ahí va a estar un poco más extensa la votación, pero la presidenta de Chile. Y por último, Matías, antes de despedirte, conclusión de todo lo que analizamos el día de hoy. Mire, yo creo que primero sobre Yanes Jara la tiene muy complicada para ganar en segunda vuelta, ya lo decíamos, José Antonio Kast solamente por su votación misma, sumando a Matei y a Kaiser, es el presidente de Chile por los próximos 4 años, pero para ser más allá del 51 se necesita Franco Parisi. Lo segundo es el declive de la derecha tradicional. Evelyn Matei obtiene una mala votación, así con todas sus letras, o sea, sale quinta, ¿ya? Obtiene una mala votación, afectando también un poco la figura de lo que nosotros conocíamos tradicionalmente como la derecha tradicional, con la UDI, Renovación, etcétera. Y en O'Higgins el panorama se repite un poco con lo nacional. Yanes Jara gana, José Antonio Kast gana en la región de O'Higgins, seguido de estábamos recién, de 9 parlamentarios que ganan la reelección, tanto el distrito 15 como el 16, solamente 3 fueron reelectos, lo decíamos. Nati Romero, excelente votación. Félix Bugueño en el 16 y también Raúl Soto acá en el 15 con tremenda votación también. Una excelente conclusión y muchas gracias por este espacio una vez más, Matías. Te vamos a tener la próxima semana también. Próxima estaremos analizando cómo sigue la negociación política. Muchas gracias, Matías Riveros. Nosotros seguimos con más aquí en la 90.9. Que estén bien, chao, chao.